Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anayeli Zenobio López y una servidora actualmente está estudiando la maestría en educación superior. El tema que veremos el día de hoy es diseño y desarrollo curricular. Para esto, vamos a hacer un análisis del currículum y su diseño efectivo. Vamos a explorar parte de cómo se realiza y todo esto bajo un contexto de socioeducativo, destacando su importancia y su impacto en esta época contemporánea. Vamos a dividir 5 puntos importantes en este análisis. El primero es la estructura del currículum, las metodologías aplicadas, el contexto educativo, la importancia del diseño curricular y el currículum y aprendizaje. Vamos a platicar un poquito de la definición del currículum educativo. Y para esto tenemos que el currículum es el conjunto de experiencias de aprendizaje organizadas y estructuradas. ¿Qué componentes claves podemos tener para este currículum? Primero tiene que tener objetivos, sus contenidos deben de estar fundamentados y estructurados, manejar una metodología y tener una evaluación para poder guiar este aprendizaje. La estructura del currículum, tenemos 4 ejes importantes. El primero es el objetivo del aprendizaje. Este va a definir cuáles son las metas educativas que se esperan alcanzar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos los contenidos, son todos aquellos temas, conceptos y habilidades que se pretende que el estudiante adquiera. Las metodologías son las estrategias y técnicas que se van a utilizar para que podamos facilitar este aprendizaje en los alumnos. Y la evaluación, que es un proceso que nos va a permitir medir o que permite medir todas las fases que hemos estado mencionando y el cumplimiento para saber si el alumno está o no adquiriendo el aprendizaje. Tenemos el diseño curricular. Primero vamos a platicar su concepto. Este es un proceso sistemático de planificación del currículum que busca orientar la enseñanza y el aprendizaje. En el ámbito contextual va a definir el contexto en el que implementa el currículum considerando factores socioeconómicos. En el ámbito teórico se refiere a las bases teóricas que sustentan el currículum, incluyendo enfoques pedagógicos y las metodologías. En el ámbito práctico involucra la aplicación práctica del currículum en el aula, evaluando la efectividad y la adecuación de cada una de las clases según el entorno educativo en el que estemos. Dentro de este diseño curricular vamos a hablar de algunos modelos. Tenemos los modelos clásicos. Estos son los que van a incluir positivistas y constructivistas en cada uno de los enfoques distintos a la enseñanza. Tenemos el constructivista. Este está enfocado en que en el aprendizaje activo, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias. Tenemos el diagnóstico, es la fase inicial que evalúa las necesidades y el contexto de los estudiantes para formar el diseño curricular. La ejecución es la implementación del currículum en el aula, asegurando que los métodos y las estrategias sean efectivos. Tenemos también los positivistas. Este modelo se basa en la observación y experimentación, enfatizando el conocimiento objetivo y medible. Los elementos del modelo, tenemos elementos que incluyen el diagnóstico de la planificación y la ejecución. Y pues la planificación es el proceso donde va a estructurar el currículum y va a definir los contenidos y los métodos de enseñanza. En el contexto socioeducativo y currículum podemos encontrar igual 5 fases y la primera sería la influencia en los factores sociales. Recordemos que esto es muy importante para saber cómo es el entorno dentro del aula y de los estudiantes. El impacto de los factores económicos es muy importante, puesto que es el que nos va ya sea a limitar o proveer de los recursos que tenemos dentro del ámbito educativo. Esto es, qué recursos disponibles tenemos.
Los aspectos culturales en el currículum habla sobre la cultura local, donde se debe reflejar que está adaptado de acuerdo al entorno en el que los estudiantes están o al entorno del aula. Necesidades de los estudiantes también se considera porque debemos de adaptarnos a diversas necesidades y tenemos que saber cuáles son las realidades de los estudiantes. Las realidades del entorno educativo se refiere a comprender el contexto socioeducativo y que nos ayuda a diseñar un currículum que sea más efectivo. La metodología del diseño curricular. Bueno, tenemos tres. Está el análisis de necesidades. Este es el que nos va a ayudar a identificar cuáles son las necesidades educativas y las expectativas de los estudiantes, asegurando la relevancia en el diseño. La definición de los objetivos es establecer metas claras y medibles que nos guíen en el proceso educativo y evalúan el aprendizaje. La selección de contenidos es elegir los temas y materiales que se alineen a los objetivos definidos y las necesidades identificadas. Dentro de la metodología del desarrollo curricular, podemos tener que hay una implementación del currículum. Esto es cuando ya asegura que el currículum se puede ejecutar dentro de una institución educativa. La ejecución del currículum es cuando ya implica que se está poniendo en práctica todas estas estrategias de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. La formación docente es la capacitación continua de los docentes, sobre todo para saber si son aptos o no o qué preparaciones requieren adicionales para poder impartir una materia o trabajar con alumnos en el aula. La evaluación continua permite ajustar y mejorar el currículum basado en el rendimiento estudiantil y las necesidades que se van tomando de acuerdo a cada clase que se va impartiendo. Dentro de la metodología de la gestión curricular podemos encontrar dos puntos importantes: las estrategias para la gestión eficaz del currículum. Esto es implementar los métodos que optimicen la enseñanza y el aprendizaje. Y en herramientas de evaluación y retroalimentación, pues son aquellos recursos que nos van a permitir medir este progreso dentro del modelo educativo. La importancia del currículum en la educación, bueno, pues creo que son muy fundamentales. La primera sería la alineación con estándares educativos. Tenemos que asegurarnos que este contenido que se imparte a través de el aula tenga los ajustes y estándares educativos necesarios para la sociedad. Esto es, debemos de adaptarnos de acuerdo al entorno en el que estemos. Y pues bueno, también el pilar de todo esto es la guía para la enseñanza y el aprendizaje. El currículum va a actuar como una hoja de ruta que nos va a guiar en la planificación y ejecución de cada clase. Casos de estudio en el diseño curricular, bueno, puse tres. El primero sería los ejemplos de implementación exitosa. Esto es cuando tenemos ya una ejecución que ha mostrado algo positivo y que ha tenido un impacto de mejora en los alumnos. Análisis de resultados, que es ya haber revisado todos esos resultados dentro del diseño curricular para poder identificar qué es lo que se va a mejorar. Y los aprendizajes clave, pues son aquellas lecciones que aprendimos para poder aplicarlas en un futuro, para poder seguir diseñando un currículo. Dentro de los desafíos que tenemos del diseño curricular, pues serían también tres. La resistencia al cambio es el principal, porque a pesar de ser docentes tenemos tenemos que enfrentarnos a este tipo de cambio, a este tipo de adaptación, y a veces nos enfrentamos a algo que se denomina oposición. Entonces es difícil poder implementar este proceso. La falta de recursos también es un factor muy importante y es un desafío porque podemos tener mucha escasez de recursos técnicos y humanos y pues esto va a limitar el desarrollo y la ejecución del currículum de manera adecuada. Y la necesidad de formación continua. Esta parte es importante sobre todo en los docentes, tenemos que estar capacitándonos continuamente para poder tener esos conocimientos y seguir creciendo en el desarrollo.
Las innovaciones dentro del diseño curricular, bueno, aquí tenemos tres. La primera sería la incorporación de la tecnología en el currículum. Es vital que hoy en día nosotros añadamos la tecnología dentro de nuestra elaboración e implementación del diseño curricular. Esto para aprender a innovar dentro de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tener enfoques interdisciplinarios para promover la colaboración entre las distintas disciplinas para poder ofrecer una educación más holística. Después tenemos los enfoques personalizados, pues tenemos que tener un diseño donde se adapte a cada uno de nuestros estudiantes, donde se adapte al entorno en el que estamos impartiendo la clase. Como resumen, bueno, pues tenemos que la importancia del diseño curricular va a ser fundamental para que podamos guiar en el proceso educativo y asegurar la calidad en el aprendizaje. Tenemos las metodologías aplicadas, que van a ser nuestras herramientas para poder adaptarnos a las necesidades de los estudiantes y maximizar la efectividad del aprendizaje. Y pues los contextos y desafíos actuales que acabamos de mencionar, pues son aquellos que van a presentar desafíos, no limitaciones, pero sí desafíos para poder tener un enfoque más innovador en el diseño curricular. En conclusión, bueno, pues tenemos que el currículum es fundamental para la educación, requiere adaptación y actualización constante y la colaboración entre educadores para el éxito.